Hola, buenas. Esta pregunta es acerca de un satélite artificial. Y bien, la pregunta nos dice que el satélite artificial gira una órbita circular a una altura de 35.960 kilómetros sobre la superficie terrestre. La parte A nos dice que hallemos la velocidad de este satélite. Bien, un satélite que está en una órbita alrededor de la Tierra, para que se mantenga en esa órbita y no cambie de altura, no se estrelle, no se salga disparado, tiene una fuerza centrífuga o centrípeta y una fuerza gravitacional que deberían ser equivalentes. Bien, usando la segunda ley de Newton, podemos decir, podemos escribir para la parte A que la fuerza gravitacional es igual a la masa multiplicada por la aceleración, la masa del satélite. Bien, la aceleración que tiene el satélite en este caso sería una aceleración gravitacional, una g, que sería específica para esta órbita. Bien, luego la calcularemos. Y bien, la fuerza centrípeta o centrífuga, que son equivalentes respecto al valor que tienen, pero la centrífuga es ficticia, es la que hace que el satélite sea empujado hacia afuera. Bien, esta fuerza sería también la masa del satélite, multiplicada por la aceleración que tiene. Pero la aceleración que tiene en este caso es una aceleración que sería angular, que sería v al cuadrado sobre r. Bien, si hay alguna duda o pregunta sobre cómo conseguir esta ecuación, por favor comentádmelo y os lo explicaré con más detalle. Bien, una vez que tenemos estas dos ecuaciones, hemos dicho que habría que hacer que una sea igual a la otra para que el satélite pueda estar en órbita. Bien, eso lo hacemos aquí. Hacemos que la fuerza gravitacional sea igual a la fuerza centrífuga. Lo cual, la masa por la gravedad es igual a la masa del satélite por su velocidad sobre r. Aquí se cancelan las m's. Podemos reorganizar esta ecuación para tener gr a un lado, en la gravedad el radio a un lado y la velocidad al otro lado, y podemos obtener esta ecuación para la velocidad. Bien, ahora g es una g específica para este satélite, para esta órbita, con lo cual se tiene que escribir como g mayúscula, que es la constante de gravitación universal, multiplicada por m, la masa de la Tierra, en este caso, por r, sobre r al cuadrado. Bien, aquí podemos cancelar una r y se nos quedaría esta ecuación. Gmt, la Tierra, sobre r. Bien, esta r es el radio desde el centro de rotación. Bien, el centro de rotación, que no se puede ver muy bien, pero sería el radio de la Tierra, RT, que se nos da aquí en la pregunta como 6.370 kilómetros, más L, que lo he llamado yo, que es la distancia desde la superficie de la Tierra hasta la órbita del satélite. Si sumamos esos dos valores, tenemos lo que es la R minúscula, la distancia desde el centro de rotación. Sería RT más L. Bien, pues ya tenemos nuestra ecuación para la velocidad del satélite. Podemos meter los valores para encontrar la velocidad. La constante de gravitación universal sería 6,7 por 10 al menos 11 newtons metros cuadrados kilogramos al menos 2 por la masa de la Tierra, que se nos da como 5,98, perdón, por
10 al 24 kilogramos. Bien, y aquí tendríamos los 35.960 kilómetros más los 6.370 kilómetros del radio de la Tierra. Bien, lo he puesto al revés, pero bien. Estos dos valores están en kilómetros y aquí arriba tenemos metros, aquí arriba en las unidades, con lo cual estos dos valores los tendremos que convertir en metros también, y eso lo hacemos multiplicando por 1000, porque hay 1000 metros en un kilómetro. Multiplicamos por 1000 metros y ya tenemos las mismas unidades. Bien, esto nos da igual a 3076,5 metros por segundo, o lo que es lo mismo, en kilómetros por hora serían 11.075,6 kilómetros la hora. Bien, y ahí tenemos nuestra velocidad del satélite. Bien, ahora para la parte B tenemos que hallar, en días el periodo del movimiento orbital del satélite. El periodo del satélite es el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Y bien, este valor se puede calcular de forma muy simple. Podemos utilizar la ecuación que dice que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. En este caso, el tiempo sería el periodo, que yo lo voy a designar como una T mayúscula. La velocidad es la velocidad que hemos calculado antes, en la parte A. Y la distancia es una órbita, que sería lo mismo a una circunferencia del radio r minúscula, o de la suma de estas dos distancias, que sería 2pi r. Bien, reorganizamos esta fórmula y tenemos que el periodo t es igual a 2pi r sobre v, que es la velocidad. Bien, 2pi por, serían, ahora metiendo los valores, 2pi por 6.370. Recordamos que esto está en kilómetros y lo queremos en metros, más 35.960 kilómetros, que habría que multiplicarlo por los 1000 metros para ponerlo en metros, dividido por la velocidad que hemos hallado antes. Bien, como esto lo he puesto en metros, usamos el valor que conseguimos en metros, que serían 3036,5 metros por segundo. Bien, como esto está en segundos, ahora la respuesta, como se cancelan los metros, la respuesta la tendremos en segundos. Y la respuesta sería 86.449,9 segundos. La pregunta nos dice que lo calculemos en día, por lo cual dividimos por 60 segundos que hay 60 segundos que hay en un minuto, y dividimos por 60 minutos que hay en una hora, y volvemos a dividir por 24 horas que hay en un día. Bien, y el valor es muy próximo a un día. Y ahí tenemos nuestra respuesta para el periodo. Bien, ahora contestaremos a la pregunta número 3, que dice que una fuente de alimentación que proporciona una fuerza electromotriz de 50 voltios se conecta a 6 resistencias, tal y como se muestra en la figura adjunta, la figura que se muestra aquí a la derecha. La parte A nos pregunta que calculemos la intensidad de la corriente que circula por la resistencia de 3 ohms, marcada con un 1. Bien, está aquí el medio.
Y la parte B, que calculemos la intensidad de corriente que circula por la resistencia de aquí, la número 2, de 5 ohms. Bien, para calcular estos dos valores hace falta calcular bastantes cosas en este circuito, por lo cual voy a usar unos cuantos diagramas para explicar el método que yo utilizo. Bien, en este primer diagrama, como veis, he redondeado o he circulado esos tres resistores de la derecha. Bien, he circulado estos tres resistores porque estas resistencias se pueden simplificar utilizando la simple regla de que las resistencias en series se pueden sumar. La resistencia en este caso sería, la ecuación general sería esta, R2 más punto. Esta sería la resistencia total en series. Bien. Y luego más adelante utilizaremos para calcular la resistencia de estos resistores en paralelo, utilizaremos la regla para los resistores en paralelo, que dice que 1 sobre R total, la resistencia total, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más sucesivos, como tantos resistores en paralelo haya. Bien, para este primer circuito que tenemos aquí, podemos calcular lo que yo he llamado RS1, que sería la resistencia en series número 1, que yo he llamado a esto es el grupo número series 1. Bien, entonces, para calcular esta resistencia, RS1, como están en series, simplemente hay que sumar los valores. Serían 4 ohms más 5 ohms más 4 ohms, que nos da un total de 13 ohms. Bien, este es nuestro valor de RS1. Para el siguiente circuito veremos que he comprimido o he sumado estos tres resistores en uno y lo he llamado RS1 para simplificar el diagrama. Bien, este es el siguiente diagrama. Aquí ya he comprimido los tres resistores que habían aquí a la derecha, el de 4, 5 y el de 4, y lo he comprimido todo en RS1, resistencia S1. Bien, y ahora para simplificar más aún este circuito voy a calcular la resistencia de estos dos resistores en paralelo, del resistor de 3 ohms y el resistor RS1. Bien, estos dos resistores están en paralelo, por lo cual utilizaremos la regla de paralelo para calcular la resistencia. Sería 1 sobre RP1. Por cierto, le he dado este nombre porque son dos resistores que están en paralelo y es la primera pareja de ellos que encontramos, por lo cual el 1. Bien, RP1 es igual a 1 sobre la primera resistencia, que son 3 ohms, más la segunda resistencia, que es RS1. Aquí tenemos el valor de RS1 como 13 ohms, lo podemos meter. Y tenemos un valor de 16 sobre 39. Tenemos un valor de 16 sobre 39 ohms. Bueno, pues aquí abajo. Bien, reorganizamos esta ecuación, la invertimos, le damos la vuelta y tenemos que RP1 es igual a 39 sobre 16 ohms, que es aproximadamente 2,44 ohms. Bien, vamos a escribir este valor aquí arriba para tenerlos todos en una lista. Bien, en el siguiente circuito, otra vez simplificaré la resistencia que acabamos de encontrar como un resistor en vez de estos dos que hay aquí, paralelo.
Bien, y aquí tenemos la última fase de la simplificación. Ya he metido aquí, ya he simplificado aquí el resistor RP1. Bien. Y ahora quiero simplificar o calcular la resistencia total de estos tres capacitores que nos quedan. Y la he llamado RS2 porque son resistores en series y es la segunda vez que usamos los resistores, que calculamos resistores en series. Bien, usando la regla de resistores en series, RS2 sería igual a 4 ohms, simplemente lo sumamos, 4 ohms más RP1 más 4 ohms, que sería igual a 10,44 ohms. Esta resistencia, la RS2, en realidad es también igual a la resistencia total, porque ya hemos calculado, ya hemos sumado todas las resistencias, las correspondientes en paralelo y las correspondientes en series. Y ya tenemos la resistencia total, que está aquí. Bien, una vez tenemos la resistencia total, podemos calcular, usando la ley de Ohms, que la voy a escribir aquí a la izquierda, que es el voltaje es igual a la corriente I multiplicada por la resistencia. Bien, usando esto podemos ver que si el voltaje que nos han dado, que son 50 voltios, es igual a 50 voltios, y tenemos una resistencia total que ya hemos calculado, podremos encontrar la corriente general. Bien, reorganizamos esto y tenemos que I, la corriente, es igual a 50 voltios sobre R total, que es 10,44 ohms. Esto nos da una corriente de 4,79 coulombs. Ya hemos simplificado todo, lo hemos puesto más limpio. Ahora ya hemos calculado la corriente total que pasa por el circuito, en otras palabras, la corriente sin haber sido dividida. Bien, lo voy a escribir aquí, 4,79 coulombs. Esta es la corriente que pasa por aquí, para arriba del circuito. Bien, y pasa por el resistor de 4 ohms, luego se divide en este punto, pasa por el resistor de 4, 5 y 4 y por el de 3 separado, y luego se vuelve a unir para pasar por el de 4 como otra vez 4,79 coulombs. Esto ocurre porque la corriente en un circuito en series, la corriente que pasa por cada componente, en este caso por cada resistor, es la misma. Ahora que tenemos aquí los valores bien arreglados, podemos empezar a encontrar los valores de los voltajes y las corrientes, la intensidad de corrientes que pasan por cada resistor, para poder encontrar la corriente que pasa por el número 1 y por el número 2. Primero lo que debemos hacer es calcular el voltaje que se usa o que se pierde en cada uno de estos resistores. Bien, empezamos por los más simples, que son el de 4 de aquí arriba y el de 4 de aquí abajo. Bien, en un circuito en series, la corriente que pasa por cada componente, como he dicho, es la misma. Por lo cual, en este resistor que tenemos aquí arriba de 4, podemos calcular el cambio en voltaje, la pérdida en voltaje, como, utilizando la ley de Ohms, como la corriente total, 4,79 coulombs, multiplicada por 4 ohms, la resistencia del resistores. Bien, y obtendremos 19,16 voltios. Bien, este valor es el mismo que para el de aquí abajo, porque la corriente que pasa a través de este resistor es la misma y la resistencia de este resistor es la misma, por lo cual aquí la diferencia de voltaje la
tenemos también como 19,16. Ahora que hemos calculado esto, podemos calcular la cantidad de voltaje que se tiene que perder en esta sección derecha del circuito. Esto lo podemos calcular haciendo la resta a 50 voltios, que es el total, la resta de estas dos pérdidas, los dos 19,16. Bien, entonces aquí abajo vamos a calcular la pérdida, voltaje, de los otros resistores, que tiene que ser el total del voltaje menos los dos voltajes que ya hemos calculado que se pierden en los resistores de 4 ohms. Vamos a multiplicarlo por 2 y ya está. Bien, serían 11,68 voltios restantes. Una vez que hemos calculado el voltaje restante y sabemos que el voltaje que pasa por cada una de estas secciones, la de la derecha y la que va hacia abajo, el voltaje es el mismo. Por lo cual, si sabemos que por este resistor de 3 ohms pasan 11,68 voltios, podemos calcular la intensidad de corriente que pasa por este resistor. Bien, esto se hace de la forma siguiente. Ya podemos calcular nuestro primer valor que se nos ha pedido, el número 1. Usando otra vez la ley de Ohm, la reorganizamos para escribir la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje hemos dicho que es esta diferencia que nos queda, 11,68 voltios, sobre la resistencia, que son 3 ohms. Y esto nos da un valor de 3,89 coulombs. Bien, ya tenemos el primero hecho. Y ahora para el segundo podemos calcularlo también usando la ley de Ohms. Podemos decir que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Pero en este caso, el voltaje, la diferencia esta de voltaje que perdemos en esta sección, la sección de la derecha, corresponde a la suma de estos resistores en serie, porque en cada uno de estos resistores se perderá una cantidad de voltaje, pero en la suma de los tres es cuando se pierde los 11,68 voltios. Entonces tenemos aquí los 11,68 voltios dividido por la suma de los tres resistores, que nos da una corriente de 0,90 coulombs. Bien, y una vez calculados los dos valores, como comprobación, para ver que los valores calculados son correctos, se pueden sumar la corriente que pasa por resistor 1 y la corriente que pasa por resistor 2, porque la suma de estas dos corrientes debería dar igual o ser equivalente a la corriente total que hemos calculado, que son 4,79 coulombs. Esto es porque en un nodo, en un circuito en el que hay un nodo o una bifurcación de circuito, la corriente se divide y la corriente que pasa por cada una de las partes debería ser igual, la suma debería ser igual al total. En este caso, el lado izquierdo 4,7 coulombs y el lado derecho y abajo que nos da 3,89 y 0,90. Lo sumamos y exactamente nos da 4,69 coulombs, por lo cual la respuesta es correcta. Bien, muchísimas gracias por escuchar este vídeo. Si tenéis cualquier duda o comentario, por favor dejádmelo saber y os contestaré. Encantada. Gracias, hasta luego.